Bueno, Juan Hola, muy Martín, buenas tardes. buenas, ¿Cómo? Carlos. Perdón, bueno, aquí días, allá tardes, ¿cierto? Sí, sí, acá son las 14 horas. Hola, Carlos, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte aquí en este espacio. No sé si estás en línea ya. Sí, ya estoy en línea. ¿Cómo estás? Buen día, Iván. Tanto Más bien, tiempo. el gusto es en realidad mío. Un favorcito. Sí, Estoy poniéndote un link allí por si alguien quiere seguirnos. He hecho unas diapositivas interactivas que tú conoces, que son las ah, Nearpods, genial. para, para la charla. Así que, genial, si la puedes colocar también en la página. Yo he tratado de ponerlo, pero no sé, ya no vi el resultado. Ya ¿Sí? lo colocamos ahí en, Eh, en Facebook. Perfecto, perfecto. Dame un segundo y bueno, ustedes pueden ir charlando la clase de ustedes. Yo me voy a desconectar unos segundos y después ya vengo a seguir charlando con ustedes. Si Perfecto. ¿Cómo estás, Juan Martín? ¿Qué tal? Muy bien, ¿Cómo profe, están ¿cómo estas? estamos? Bien, 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 bien. Yo más bien, perdonen que inicie este seminario, se pueden ir conectando. Ahorita no tengo ningún estudiante, pero ni modo, podemos ir abarcando esto del tema con estrategias educativas de realidad aumentada aplicadas a los libros escolares del proyecto Pilares. Este, no puedo dejar de empezar sin... A ver, Carlos, un minuto antes de que comience, porque sé que sos un apasionado con todo esto y no sé si Juan Martín te conoce, pero es un gran profesional del mundo de la realidad virtual, realidad aumentada, del periodismo, así que es un polifacético, inquieto con la tecnología, un innovador, y que realmente, Lo tengo en mi Facebook, ¿eh? bueno, pero el hecho que lo tenga no significa que lo Pero conozcas. exactamente, no hemos charlado nunca y obviamente como Marceloni me dijo en la noche, ¿no? Dice, no tenemos el currículum del maestro, no te preocupes, ahorita yo lo reviso, ¿no? No, no, Entonces no. lo encontré en LineKit y dije, ah, no, sí, es el mismo. No, sí, bueno, No, por no, eso hago una pequeña introducción, ahí compartí el enlace Sí, en el Facebook. Yo me desconecto 15 o 20 minutos y después me vengo al cierre, dejo grabando todo aquí conectado por Facebook. ok, Pero bueno, los dejo ahí. Carlos, Juan Martín, discúlpame que te haya interrumpido, hace tu no te presentación preocupes. y de ahí Sí, perfecto. de lleno arrancas con todo lo genial y todo esto innovador que haces y ojalá bueno, queda grabado y va a ser socializado. Y bueno, obviamente agradecerte por esta participación, siempre que Cobaite ha iniciado o abierto sus puertas en esto del Congreso, te he invitado y al toque, como decimos aquí en Argentina, siempre nos ha dicho que sí, no solamente para el Congreso, sino también para mis actividades académicas de manera independiente. Y bueno, yo siempre soy un eterno agradecido. Yo te pido disculpas por ahí públicamente, ahora dentro de este Congreso, de por ahí no seguirte en alguna de tus locuras de innovación, pero sé que sos muy creativo y bueno, todos aquellos que quieran contactarlo, sumarse, es uno, yo creo que a mí, mi modo de ver, sin miedo a equivocarme, es uno de los más actualizados en materia de realidad aumentada. Desde que sí. conozco el término realidad aumentada, ahí sale Carlos Enrique Fernández García en medio de cuando uno googlea, ¿no? Así que, bueno, Carlos, te dejo en manos de otro grande, que es Juan Martín desde México, y es un placer que nos puedan moderar en este caso, y bueno, ya estaría regresando nuevamente, así que, bueno, seguimos en contacto. No te Claro preocupes, que Iván. sí, Muchas profe. gracias. Juan Martín. Sí, ¿cómo estamos, profe? Bien, 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 muy bien, Bien, tranquilos, a pesar de todo, ¿no? A pesar sí, a de pesar todo. de todo. Pero Este, bueno, dígame. no, dime. Ok, pues vamos a empezar con esta parte, creo que ya estamos ya estamos, ¿verdad? Sí, sí. Al aire. Ok, Está en el Sí, aire, está en el aire ya de manera continua, así que perfecto, perfecto. Pues, profe, es un honor, una gran oportunidad de estar con usted. Sí lo he visto en varias conferencias, en varias publicaciones que usted hace en su Facebook, pero nunca he tenido el gusto de escucharle, de ver qué es lo que hace. Sí he visto su currículum, que es enorme, y no lo voy a leer todo porque entonces yo estaría hablando en una conferencia sobre usted, pero es un gusto enorme y lo voy a presentar. Está con nosotros el maestro Carlos Enrique Fernández García, magíster en educación y comunicador experto en tecnologías emergentes y realidad aumentada aplicadas al periodismo, comunicación organizacional y diseño profesional.
Cursó estudios en periodismo inmersivo, realidad virtual y video 360 en el Centro Knight para el periodismo en las Américas. Se desempeña actualmente como encargado de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente en la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Digitales de la Universidad Privada del Norte y en la Facultad de Periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Mesa. Es consultor tecnológico del Virtual 360, Proyecto Pilares, Teo Estudio y la Red Educativa Mundial Redem Perú. Ha impartido un sinfín de conferencias en instituciones tanto públicas como privadas en Perú y en Latinoamérica. Profe, es su espacio, bienvenido. Y pues estamos atentos a lo que usted nos pueda enseñar a muchos, incluyéndome a mí mismo. Gracias. Muchas gracias, Juan Martín. Lo primero que voy a hacer es pedirles una licencia. ¿En qué sentido pido la licencia? Ayer en mi país ha habido ¿cómo lo puedo decir? Han habido 2 muertos, digamos, por un gobierno verdaderamente usurpador, y verdaderamente yo quisiera rendir un pequeño homenaje a ambos, sobre todo a Inti Sotelo, que pertenece a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la que yo provengo y actualmente soy docente. Evidentemente estamos muy golpeados en el Perú por este tipo de situación, pero sabemos que seguramente en cualquier momento va a terminar acabando. Ahora sí, volvemos a la conferencia, haciéndoles referencia que la charla que hoy día vamos a hablar son estrategias educativas en realidad aumentada aplicada a los libros escolares del proyecto Pilares. Okay. Aquí, bueno, yo quería preguntarles si han realizado algún trabajo en realidad aumentada. Aquellos que nos están siguiendo ahora en la entrevista. Solamente tienen que contestar A o B, o sea, sí o no. Pero bueno, en fin. ¿Sí? Parece que no. Ahí está. Sí han tenido experiencia, al menos el 50%. El otro 50% todavía no ha contestado. Francisco Mora dice, la curiosidad, lo que es diferente y sobresale en el entorno, enciende la emoción, y con ella, con la emoción, se abren las ventanas de la atención, foco necesario para la creación de conocimientos. Y es verdad, lo que nosotros hoy queremos resaltar es precisamente cómo podemos aprender desde el punto de vista de la neurociencia, de la neuroeducación, con realidad aumentada, ¿no? Y para eso hemos sometido los libros del proyecto Pilares. Cabe la pena recalcar lo siguiente: el proyecto Pilares es un proyecto editorial que imprime libros digamos, de educación primaria y secundaria, todo lo que es la básica regular. Lo cierto es que el año 2018, ya con el cambio de la currícula en el Perú de estudios, ellos tuvieron la visión de comenzar a desarrollar libros con un contexto diferente, en donde se hicieran ejercicios de realidad aumentada. Fuimos convocados para ese propósito con un grupo de compañeros con los que nosotros hacemos ya desde hace un buen tiempo realidad aumentada, desde el año 2011, y comenzamos a trabajar cerca de alrededor de 130 aplicaciones de realidad aumentada. Claro, son cerca de 6, 7 libros, 5 eran de matemáticas y comunicación, o sea, cada año tenía por lo menos 10 aplicaciones de matemática, 10 aplicaciones de comunicación, y el nivel digamos, los grados iniciales también, 4 y 5 años, también estaban inmersos dentro de esta situación. Ahora, ¿cuál es el contexto? Hay una carencia de estímulos estatales, por ejemplo, para la creación de proyectos editoriales, como es el caso del proyecto Pilares, ¿no? No hay ningún tipo de incentivo, si es que se quiere invertir en tecnología para las editoriales. La realidad aumentada nos permite a nosotros comunicar el smartphone con el papel, y no se ha hecho lo suficiente.
¿no? El otro punto es que las TICs y el libro no se mezclan en entornos reales virtuales, ¿no? Y lo tercero es que estos esfuerzos editoriales en América Latina, que yo supongo que el proyecto Pilares es uno de los más ambiciosos, no son más que esfuerzos aislados, ¿no? Y eso a nosotros nos preocupa. Dentro de este contexto, cabe la pena recalcar lo siguiente. Facebook está muy preocupado por comprar, ¿no? Algunas empresas. Ha comprado Control Labs, que es una startup que desarrolla una pulsera para controlar ordenadores con la mente. Precisamente yo tengo ahorita un dispositivo que nos va a permitir hacer precisamente eso, controlar objetos con la mente. Pero eso lo vamos a conversar en unos minutos más. Ahorita estamos en la parte del contexto, qué es lo que está pasando en el mundo de la realidad aumentada, pero ya estamos viendo esa necesidad de Facebook por comprar algunas plataformas, algunas startups que tengan esta condición. Facebook quiere, y seguramente lo va a lograr dentro de poco, hacer, ¿cómo lo podríamos decir? Hologramas sin la necesidad de verlas por un teléfono. Ahorita están en esa perspectiva. Ellos han comprado unos lentes de realidad virtual que se llaman los Oculus, que lo compraron hace 4 o 5 años, a 4.000 millones de dólares, o sea, es decir, a 2.000, perdón. 4.000 es la franquicia de Star Wars, ¿no? O sea, es un elemento que debemos tomar en cuenta porque a pesar de haber comprado estos lentes de realidad virtual, ellos suponen que el futuro es realidad aumentada y lo ha dicho en una convención de desarrolladores de Facebook, nada menos que Mark Zuckerberg hace 2 años. Ha dicho el teléfono va a desaparecer, los nuevos entornos que se van a manejar son, por ejemplo, los de los lentes intraoculares para ver el mundo en realidad aumentada. Otro elemento que también es importante es el Internet del pensamiento. O sea, es decir, nosotros ya no vamos a necesitar más que esa interfaz de podernos comunicar con nuestra propia mente y preguntarle cosas y no sé, esa interfaz nos va a llevar al Internet y vamos a poder extender nuestro pensamiento, extender nuestro cerebro a las computadoras, que es un poco los proyectos en los que muchos ya están enrolados. Por si acaso, los que están con las diapositivas pueden hacer clic allí en el Nearpod y automáticamente les va a salir esta noticia, ¿no? Bueno, cabe la pena recalcar lo siguiente, ¿no? Aquí ustedes tienen un artículo. Ese artículo se llama NeoNounema, ¿no? Que es un sistema comunicativo de respuesta neurológica que utiliza la interfaz cerebro-computadora e inteligencia artificial para leer los estados emocionales de uno y representarlos dinámicamente a través de una realidad mixta, a través de 2 pantallas montadas en la cabeza. En este estudio, 5 parejas participan, ¿no? Y reciben este aparato durante 3 días utilizando este sistema libremente, ¿no? Las medidas de competencia emocional demostraron un aumento estadístico significativo en la capacidad de los participantes para regular las emociones de manera interpersonal. Aunque les parezca ocioso en mi parte, quiero ponerles el video para que ustedes vean más o menos de qué se trata.
its guidance towards a technological future of empathy and unity. Muy bien. Frente a esta situación, a ver. Ya, perfecto. Frente a esta situación, un elemento que, por ejemplo, que resulta importante es la necesidad, por ejemplo, del gigante de las transnacionales, ¿cómo se puede decir? De la información, Google, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho una plataforma educativa que yo los invoco a participar y a ver, que en realidad no son 130 aplicaciones como las que nosotros hemos hecho, sino son alrededor de ¿cuánto? De cientos de aplicaciones de realidad virtual y de realidad aumentada que están en la web. Entren a Expedition, Google Expedition, y de verdad van a tener dinosaurios al alcance de la mano y cosas como esa. My name is Lance Teesling. I'm in middle school in Eagle Grove, Iowa. Eagle Grove is not a very tall place. It's actually very flat. This is the tallest building on Main Street. It is about 50 feet tall. When I grow up, I want to be an architect and design skyscrapers. Yesterday at school, we were on a class trip, but this was not a normal trip with buses. This was something very different. The very first expedition we went on was to the Burj Khalifa. Go ahead and grab 2 hands and put them up to your face. It's so tall. Okay, we're going to go to the 153rd floor. Yo los insto a poder ver esta plataforma de Expedition, porque les va a permitir verdaderamente estar en un estudio de televisión o de repente convivir con los dinosaurios o muchas cosas más, tanto de manera virtual como de manera presencial, que es un poco lo que verdaderamente nosotros queremos y deseamos de sobremanera. Pilares es una importante editorial de Perú, que edita textos tanto en inicial como primaria, ¿no? Eso de por sí creo que es de las pocas que ha apostado por la realidad aumentada en este tiempo, ¿no? Al principio se comenzó a trabajar con tecnología de los amigos colombianos y finalmente nosotros comenzamos a desarrollar ese tipo de tecnología hace como 2 años. Yo sé que en este momento hay algunos amigos de Argentina que yo visité el anteaño pasado, que estuve allí por la Universidad de Palermo, y ellos están continuando también esa labor, ¿no? Un poco para tener otros contextos que sean igualmente importantes. Desarrollamos cuentos, miren, vamos a ver aquí. Muy bien, no sé qué les habrá parecido, pero yo puedo contarles toda la historia. O sea, la historia es muy simple. Quisimos hacer este libro de cuentos, pero queríamos que el personaje salga del cuadro, ¿no? Para que nos pueda ayudar y pueda hacer algo más alucinante, y así lo hicimos. ¿Cómo se hizo? Hay un software que se llama After Effects, y con After Effects sacamos al personaje dentro y luego simple y llanamente pusimos eso como una capa virtual delante de un marcador que queda registrado en la nube. Eso es lo que, por ejemplo, nosotros hicimos
en ese aspecto, en torno a la realidad aumentada que nosotros empezamos a manejar. A ver, en relación al estado de arte de la investigación que nosotros hemos ido realizando, hay millones de acontecimientos que ocurren en el cerebro durante un solo segundo. Los aportes de la neurociencia nos permiten comprender nuestro cerebro y explicar cómo afecta su funcionalidad, morfología y plasticidad, las tecnologías y los medios de comunicación online. La neurociencia y la realidad aumentada constituyen dos caras de una misma moneda. La efectividad de la neuroeducación está íntimamente ligada a las descargas eléctricas de 100 millones de neuronas que desembocan en sus puntos de unión denominadas sinapsis. La emoción generada en el usuario, producto de una información recibida, genera sustancias químicas conocidas como neurotransmisores, tales como la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, por ejemplo. Esa conectividad emocional despierta estímulos en nuestro cerebro, órgano que reconstruye la realidad que percibimos por los sentidos, gracias a un engranaje biológico que procesa la información a 400.000 bits por segundo. Muy bien. Lo primero que hay que decir es que para nosotros la computadora constituye una forma de pensamiento expandido. Si queremos acordarnos algo, por ejemplo, tenemos que recurrir al Internet, ¿no es cierto? Tenemos alertas para que nos diga, por ejemplo, cuándo se celebra qué día o simple y llanamente el onomástico de la familia. O sea, es decir, que nuestro pensamiento expandido lo constituye una computadora, y para ser mucho más concretos, incluso yo diría que el móvil, ¿no? Porque este tipo de tecnología se ha movilizado hacia ese elemento rudimentario. En este contexto, ¿qué cosa es la realidad aumentada? La realidad aumentada para nosotros es la extensión de nuestros sentidos propiamente. ¿Cómo es eso? O sea, nosotros no solamente podemos pensar que la realidad aumentada está en función a la vista, ¿no? Seguramente en cualquier momento vamos a estar dando muchos más ejemplos de realidad aumentada y les voy a poner algunos que tengan que ver directamente con el proyecto Pilares. Son 130 aplicaciones de realidad aumentada. No podríamos mostrarlas todas, pero sí algunas. Decirles y referirles que la realidad aumentada se desarrolla incluso en entornos telepáticos. Hoy, gracias a un aparato como el que yo tengo en la cabeza en este momento, un cuadrapléjico puede hacer funcionar su silla de ruedas, simple y llanamente con el pensamiento. Por si acaso, ese ya es un experimento que se ha hecho tanto en México como en España y con grandes resultados. Entonces, ¿se imaginan la calidad de vida que les podemos dar a este tipo de pacientes gracias al uso de estos entornos telepáticos? O sea, enorme, enorme. A ver, aquí miren, aquí un ejemplo de cómo hacemos que las cosas sean diferentes. Beethoven le cortaba la pata a los pianos para poder escuchar música, porque él no escuchaba música con los oídos, él escuchaba música con todo el cuerpo, ¿no? Las madres de familia nos suelen decir, oye, baja el volumen, como si escucháramos solamente la música. La música no solo se escucha, la música se siente a través del cuerpo, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí van a resonar los bajos, ¿no es cierto? Acá los medios, aquí los agudos. ¿Eso qué quiere decir? Que todo nuestro organismo va a sentir la música. Y la música se comunica al cerebro a través de la conducción ósea. Está probado por Beethoven. Beethoven, al cortar las patas del piano, se ponía a tocar música y esa música entraba a su organismo por conducción ósea, que era la manera en la que él escuchaba. Recuerden que el sonido es vibración. Y en ese sentido, la vibración penetraba en él. Se hizo un experimento, que lo van a ver ustedes, ganador de Lions, en donde la gente se quedaba dormida en el metro y a través del vidrio se comunicaba el sonido, ¿no? Esta es tecnología militar. O sea, entraba
no por los oídos, sino directamente al cerebro. Are you moving? Get Skype over your mobile. Les comunicamos a todos los que nos están siguiendo por Facebook, por ahí si el sonido está muy bajo de la presentación que está haciendo Carlos. Ellos tienen el enlace, les he compartido el enlace en el mismo chat de Facebook, así que pueden tener acceso a la presentación que está compartiendo en este momento. Pero me parece que ese video sí tiene un sonido bajo, ¿ah? Por eso es. Pero es uno referencial. Cualquier cosa avísame, más bien te agradezco de sobremanera. Seguramente muchos de ustedes han visto, o saben qué cosa es la realidad aumentada. Hay lo que se llama el Virtuality Continuum, de alguna manera a nosotros nos ha servido de siempre de gran referencia, aunque ustedes no lo crean. Por ejemplo, lo voy a explicar qué cosa es la realidad aumentada. Ustedes están viendo allí mi teléfono, ¿sí? Y aquí están viendo precisamente un cubo Merge. Este cubo Merge más o menos está en $10. Ustedes lo pueden poner acá en el Perú, se traen de tienda mía, ¿no? Yo supongo que también lo pueden traer de Amazon con toda tranquilidad. Contar con estos elementos es sumamente interesante. Miren, la realidad aumentada, ¿qué viene a hacer? Unir el mundo real, que es este entorno físico, en donde está el cubo Merge, con el mundo, no, se ha congelado la pantalla, me parece. A ver, espérense. Vamos a ponerlo de nuevo para que ustedes lo puedan ver. Escúchenme, todas esas cosas pasan en los programas en vivo, ¿ah? Así que no se preocupen. Ahí está. Vamos a duplicar pantalla. Muy bien. Vamos a comenzar en este instante. Genial. ¿Lo ven? Antes, en donde veían un cubo, hoy día, ¿qué ven? Ven una serie de elementos que aparecen como capas virtuales. ¿Estamos de acuerdo? Como capas virtuales. Por si acaso, estos cubos están $10, los pueden comprar en Cubo Merge, y pueden personalizar las cosas que ustedes quieran, ¿no? A ver, algo que pueda ser necesariamente educativo. Ustedes tienen esto. Muy bien. No sé si logran verlo. La única manera... Ahí está, el corazón humano. Ustedes pueden ver cuáles son las partes, etcétera. Muy bien. Aprendimos qué cosa es la realidad aumentada viéndola, ¿no es cierto? Es unir el mundo real, el entorno físico, con el mundo virtual dentro de un mismo campo visual, al cual nosotros vamos a poder acceder en este tiempo a través de un smartphone o a través de lentes de realidad virtual o aumentada o a través de otros elementos. No voy a referir las diferencias entre todos estos elementos porque resulta muy grande. Lo que sí puedo hacer es dar algunas pinceladas. La realidad, que es la que aparece en este entorno, en este extremo, es lo que llamamos el entorno físico. Y la virtualidad, el mundo, la realidad virtual, es aquello que está dentro de la computadora. Ahora,
ustedes ven que hay una realidad mixta. La realidad mixta se compone de realidad aumentada y de virtualidad aumentada. Por ejemplo, un juego como Pokémon Go, decimos que es realidad aumentada, cuando en realidad es lo menos que tiene. Si ustedes analizan bien, compran los CEOs para los Pokémones en la tienda virtual. ¿Estamos de acuerdo? Realidad virtual. Están caminando por la calle y aparece un mapa y ven un avatar que está supuestamente en el mismo lugar, digamos porque el teléfono lee nuestra presencia en GPS, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la cosa como que cambia un poco, ¿no? ¿Es verdad o no es verdad? Es virtualidad aumentada lo que ocurre en ese momento. Y la realidad aumentada es cuando recién encuentras al Pokémon y pasas al entorno físico virtual, ¿no? Y ves dentro de tu realidad, tu entorno físico, al personaje. En resumen, Nájera Gutiérrez, por ejemplo, suele referir que la realidad aumentada es la representación de la mezcla de lo real y virtual en el Virtuality Continuum de Milgram, ¿no? Nuevo entorno que permite disponer de mucha información que se recibiría únicamente con la percepción física de los elementos. O sea, es decir, que nosotros aquí vamos a tener los elementos encriptados, o sea, es decir, puestos de manera secreta, ¿no? Voy a tratar de apurar un poco la expo. Quiero que vean aquí lo que hemos ido haciendo con Cobaite, ¿no? Con Cobaite, con Ahora, la forma de aprender es más divertida con Pilares. con la realidad aumentada que tienen los libros del proyecto Pilares. Interactúa, juega y aprende. Descarga la aplicación y diviértete aprendiendo con más de 100 juegos diferentes que tenemos para ti. Proyecto Pilares nos ofrece actividades interactivas de realidad aumentada en todos sus libros. Vive la experiencia educativa más divertida con la realidad aumentada. Muy bien. Me gustaría que ustedes vean conmigo cómo es y cómo funcionaba. Son 130 aplicaciones de realidad aumentada. Solamente voy a mostrar una de manera realmente rápida. Materiales de las APP. Acá tengo el marcador de Proyecto Pilares. Muy bien. Ya está. A ver. Muy bien. Aquí vamos a ver en mi teléfono. Ustedes van a ver eso. Entramos con la multiplicación. Muy bien. No sé si pueden verlo. Ahí dice, es mayor que 4 por 8 y menor que 6 por 7. Si sumas tus cifras te dan 12. 39. Vamos, dale. ¿No es cierto? Ahí hay otra pregunta. Si marco equivocado, como ustedes pueden ver, eso era el Proyecto Pilares. 130 aplicaciones de esta naturaleza en donde los niños aprenden de una manera muy lúdica, ¿no? Muy lúdica. Y eso es un poco lo que nosotros hemos querido hacer en realidad todo este tiempo, ¿no? Comenzar a trabajar verdaderamente desde ese punto de vista. ¿Qué es la realidad aumentada? Ya lo hemos dicho, mezcla del mundo real y virtual en un solo entorno visual al que podemos acceder mediante un smartphone, una tablet o gafas de realidad aumentada. Dentro de la buena práctica docente, ¿qué es lo que nosotros procuramos? Lo que nosotros procuramos siempre es formar jóvenes competentes para enfrentarse a un mundo competitivo. Interactuar con la realidad aumentada, usar la realidad aumentada como recurso motivador y utilizar la realidad aumentada en el desarrollo del mismo. ¿Sí? Muy bien. La gamificación es importante, entre otras cosas, porque la realidad aumentada nos permite a nosotros construir toda una teoría constructivista a partir de que es el estudiante el que desarrolla él mismo sus artefactos y sus objetos de aprendizaje. Eso, por ejemplo,
lo hicimos en algún momento con un proyecto de realidad virtual. ¿No es cierto? ¿Qué hace la realidad aumentada? Conecta con tus emociones. Aprendizaje basado en el descubrimiento, en el desarrollo de habilidades profesionales, en juegos educativos RA, en libros RA, modelado de objetos 3D y materiales didácticos, ¿no? Según lo que, por ejemplo, el amigo Reynoso nos suele, en todo caso, inferir. La neurociencia ha confirmado que la atención no constituye un proceso cerebral único, ya que existen diferentes redes atencionales que hacen intervenir circuitos neuronales, regiones cerebrales y neurotransmisores concretos y que siguen procesos de desarrollo distinto. Especialmente relevante en educación es la red de control o atención ejecutiva que permite al estudiante focalizar la atención de forma voluntaria, inhibiendo estímulos irrelevantes. Para esta investigación, las dimensiones de la atención fueron motivación, interés, curiosidad y, en todo caso, ratios de atención. Para conseguir lo relacionado a nuestra investigación, se necesitó tomar algunas decisiones. O sea, respecto al proyecto Pilares, hacer la realidad aumentada in-house, o sea, es decir, en la misma empresa. Buscar un equipamiento en realidad aumentada y realidad virtual, contratar el talento que fuera necesario y hacer un trabajo multidisciplinario con educadores y con desarrolladores de realidad aumentada. Entonces, ¿por qué? Porque 130 aplicaciones es bastante. Para eso comenzamos a estructurar una serie de procesos. Primero, el trabajo artístico conceptual, es decir, el dibujo sobre el cual nosotros nos íbamos a mover, que es la parte conceptual. Las mecánicas de juego, determinamos 10 mecánicas de juego que calcamos de alguna manera por años, ¿no? Luego viene el diseño de un mock-up, la sección del sistema de programación, luego hicimos lo que es el texteo, prueba, error y balanceo, la sección de documentación, la sección de publicación y un modelo de diseño utilizando la demostración, la evaluación de diseño y promoción para otros fines. Muy bien, a partir de allí establecimos cuáles eran las mecánicas. Ahí ustedes pueden ver nuestro borrador del trabajo que comenzamos a desarrollar. Por ejemplo, allí la mecánica era pinchar el objeto, lanzar pelotas de básquet, como en el caso de Pokémon Go, por ejemplo, ¿no? Y entonces íbamos desarrollando cuál iba a ser la acción, cuál era el objetivo, cuál era en realidad aumentada, cuál era en realidad virtual, entre otras cosas, ¿no? Luego comenzamos a describir los procesos, ¿no? Que ustedes lo ven allí. A partir de allí planteamos en nuestro problema de investigación el uso de la realidad aumentada aplicada a los libros del proyecto Pilares. Cómo estrategia influye en la atención del educando desde la óptica, desde la perspectiva del neuroaprendizaje. Entonces, a partir de allí decidimos qué era lo que nosotros íbamos a investigar una vez que ya se había culminado con el proceso de edición de los libros del proyecto Pilares. Entonces, para ello, nosotros comenzamos a trabajar algunos elementos que nos parecían verdaderamente necesarios, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, yo en este momento tengo tengo una diadema, y allí pueden ver en este momento cómo está mi cerebro funcionando y las ondas, ¿no? Ahí ven las ondas delta, gamma, teta, alfa, ¿qué más? Gamma, delta, teta, sí, son 6. Y la atención y la meditación, ¿no es cierto? Entonces, lo único que había que hacer era aprender, ¿Sí? ¿Se cortó? Ahí está el fondo. Sí. Sí. Seguro que hubo una Sí. influencia de las beta o de las gamas y se afectó ahí la conectividad. Se meditó. Creo que fue demasiado para el teléfono. ¿Cómo vamos a investigar? A través de la electroencefalografía, y para ello utilizamos un pequeño aparato que se llama Minware Neurosky, ¿no? Móvil Neurosky.
de manera particular, es lo que yo en este momento tengo en la cabeza, es un dispositivo de experimentación tipo diadema con biosensores pasivos conectados a un electrodo que hace contacto en la frente, aquí está, y una especie de clip que está acá, no sé si me ven, acá está el clip que va directamente en la oreja, en donde están los flujos, en todo caso, sanguíneos. Este dispositivo, por ejemplo, posibilita la obtención de data en bruto para nuevas aplicaciones. Ahora, a todo esto, ya tratando de terminar, bueno, ya hemos visto lo del proyecto Pilares hace unos minutos, pero ahí tengo los resultados, ¿no? Por lo expuesto, en este contexto es necesario analizar el impacto de la realidad aumentada aplicada a los libros escolares desde la perspectiva del neuroaprendizaje de los estudiantes del tercer año de primaria. Yo solamente me he basado en el tercer año de primaria con el objetivo de repensar nuevas maneras y métodos didácticos del uso de esta tecnología. Las 130 aplicaciones de realidad aumentada desarrolladas por Pilares de alguna forma tienen que ver directamente con la atención del educando en picos importantes, cuando se entretiene jugando con el desarrollo in-house. Aplicamos a un universo de 20 estudiantes estos cascos, este único casco que tengo, de Monona Vida, todo, para determinar cuáles son los picos de atención que nos prestan los estudiantes cuando empleamos la tablet o el smartphone, que no tendríamos por qué relegarlos a un segundo plano y no convertirlos en cómplices de nuestro aprendizaje. Lo que pasa es que la mayor parte de los estudiantes no saben cómo usar el teléfono y cómo explotarlo en realidad. Y eso es un poco lo que deberíamos nosotros ir incubando en ellos, ¿no? Incluso comenzar a enseñarle a través del desarrollo de videojuegos. Marisa Conde, que ella es argentina, ha estado acá en el Cobaite, sabe muy bien de lo que yo estoy hablando, que me parece formidable, que se comienza a pensar en los videojuegos de una manera mucho más atractiva, ¿no? Dentro de las conclusiones, después de revisar los hallazgos, estamos en plena etapa de desarrollo, por si acaso, hemos visto que la muestra en adolescentes para probar las hipótesis de investigación del uso de la realidad aumentada como una excelente estrategia educativa aplicada a los libros del proyecto escolar, del proyecto Pilares, influye efectivamente y significativamente en la atención de los estudiantes desde la perspectiva del neuroaprendizaje. A partir de las pruebas, de las hipótesis, se va a poder concluir con los ratios de atención que se extienden mientras dura el videojuego propuesto por Pilares. Recuerden algo, nosotros estamos viendo a una generación, digamos que ya no se deslumbra por muchas cosas, salvo por la realidad aumentada, por la realidad virtual. O sea, ¿a qué voy yo? Que los ratios de atención son menores. ¿Cómo se puede explicar que una serie como Friends tenga el éxito que tiene hasta hoy? Porque ellos utilizan, igual que la gente 86, 4, 5, 6 remates al unísono, digamos en ratios de entre 10 y 20 segundos. Entonces, ¿qué sucede? La atención de los millennials es muy similar a ese tipo de atención, y es por eso que ellos capturan fácilmente la atención de los estudiantes. Yo creo que deberíamos hacer un estudio también, una investigación acerca de eso, porque no me explico cómo una serie de los 80, que de alguna manera peca hasta ingenua, puede tener el éxito que hoy tiene incluso a través de las plataformas streaming como Netflix, ¿no? Creo que merece un caso de estudio por esta cuestión de unirla a los ratios de atención. Ratios de atención que, por ejemplo, que los videojuegos no descansa, no baja, pero, por ejemplo, sí baja en otro tipo de estructuras, como en los cuentos, por ejemplo. Si no sabemos engancharlos, va a ser bastante difícil, por ejemplo, nuestro trabajo. Hoy, por ejemplo, las series y algunas películas saben que si no hacen puntos de giro dentro de la historia, es muy posible que no podamos atraer la atención de quienes nos ven, de quienes nos leen. En relación a lo evidenciado,
nuestro estudio en los videojuegos despierta en los usuarios picos de 100 en la atención obtenidos a partir de interactuar con los estudiantes con el middleware móvil 2 de Neurosis. Eso es más o menos lo que hemos ido viendo a través del desarrollo de la investigación. No sé, estamos aquí para las preguntas, para los comentarios que ustedes crean pertinentes, para ver de repente cómo me fue en otros hallazgos, de las cosas que nosotros íbamos viendo en relación a la realidad aumentada y a estos juegos de realidad aumentada que ya para mí ya no son tan tan sencillos de tomarlos como una cuestión solamente gamificada, ¿no? Ya creo que van a terminar siendo parte de la estructura mental del docente, ¿no? El docente está también para jugar, ¿no? ¿Por qué los estudiantes son los únicos que pueden divertirse con las propuestas diferentes, ¿no? Como es el caso de la realidad virtual y con la realidad aumentada? Si se dan cuenta, los millennials tienen una característica, todavía se sorprenden por ello, no se sorprenden por de repente por las redes sociales o qué sé yo, por el TikTok o qué sé yo, ¿no? Se deslumbran y en la realidad aumentada sí ven una tecnología disruptiva y yo creo que hay que sacarle el jugo, ¿no? Ese es el planteamiento que desde hace un buen tiempo estamos nosotros trabajando. Pues muchísimas gracias, maestro. Yo estoy con la boca abierta, no, porque pues generalmente como docente a nivel superior en la parte de pedagogía y psicología que me dejan las áreas del aprendizaje y que revisamos esta parte constructivista que es el paradigma, aunque la teoría es el constructivismo. Nosotros generalmente siempre trabajamos con esta parte de las operaciones cognitivas para poder desarrollar habilidades cognitivas. Yo lo entiendo bien lo que usted nos acaba de decir, cómo se integran esas partes de la sustancia del cerebro para realizar un estado emocional equilibrado y que sobre todo se abra la posibilidad de aprendizaje de esta realidad aumentada, ¿sí? Pero yo considero que si meto a esta conferencia a todos mis estudiantes van a decir, no entendí nada, ¿no? Porque son cosas distintas. Digo, al final del día, yo lo expuse creo que fue el viernes, ¿no? Hace 2 días, esta parte de abrir espacios virtuales de aprendizaje para diseñar, que sean los chicos que diseñen sus actividades multimedia, pero esto rebasa, ¿no? O sea, a lo que voy es esto, la gamificación para mí se queda corta en esta parte de realidad aumentada y pues bueno, antes de que yo le vaya a preguntar cosas, quiero antes que nada saludar a los que nos están siguiendo en Facebook y hay una pregunta de Lía Elisa Sánchez, perdónenme. Ella pregunta, no me dice si es docente o no, pero yo supongo que sí. Y sé una pregunta también de muchos estudiantes de pedagogía. ¿Qué elementos necesita un estudiante hablo de futuros docentes y los que ya son docentes? ¿Qué necesitan para poder diseñar o meterse en esta parte de realidad aumentada? No solamente comprar libros y aplicarla, porque es mucho más fácil, sino más bien generar algo de realidad aumentada. Sería mucho más padre, porque aun cuando los libros estén basados en experiencias de educadores, pues cada educador es distinto a uno, y la realidad escolar en cada estado, en cada región, en cada país es distinta. Entonces, lo ideal sería que cada docente generara su propio material. Entonces, hay cursos, hay ciertos, no sé, un posgrado, una especialidad. ¿Qué hay para el docente para llegar a este punto como usted? Ya, la primera vez que intervine en Cobaite, y Iván no me va a dejar mentir, lo hice con una investigación de realidad aumentada aplicada al periodismo. Y allí lo que nosotros logramos no era que el docente generara las aplicaciones o personalizara las aplicaciones para sus estudiantes. Lo que logramos fue que los estudiantes
ellos mismos construyeran su material periodístico, de tal manera que ellos tenían que asociar la entrevista que habían hecho con un material audiovisual. Entonces, a la par de ello, ellos no solamente elaboraban el material periodístico, sino que también elaboraban el material periodístico audiovisual aumentado, ¿no? Okay. Esa era la primera característica. Se hizo en ese momento en una plataforma que se llama HP Reveal. Cuando vinieron los funcionarios del Ministerio de Educación para ver el supuesto proyecto trucho de realidad aumentada, se dieron cuenta, y yo con un orgullo extraordinario, porque en realidad estos chicos eran recontra traviesos en el aula, ¿no? Yo había pasado de ser su profesor de realidad aumentada, a su profesor de Pokémon GO. Y entonces, porque justo había hecho la investigación en el año 2016. Y, ¿cómo se llama? Eran terribles, ¿no? O sea, eran muy inquietos, extraordinariamente inquietos. Y no sabes el motivo de orgullo que me daba, porque yo no hice la explicación ante el ministerio, la hicieron ellos. Y en vivo y en directo agarraban, estructuraban un material y ponían allí un marcador. Y sobre el marcador colocaban el contenido aumentado, que se iba a asociar en el momento de la aplicación. O sea, cosa que a mí me pareció sumamente extraordinaria, en todo el sentido de la palabra, te contaré, Juan Martín. Yo sí creo que, por ejemplo, hablábamos del constructivismo, hace unos minutos, que el estudiante es el encargado de comenzar a trabajar, en realidad, este tipo de materia. Eso hubiera sido verdaderamente lo más significativo, fue lo más significativo en ese momento para mi investigación. Esa investigación de alguna forma ha ido recorriendo algunas instancias. Estoy tratando de publicarla en inglés, ya con digamos, es completamente diferente a lo que nosotros habíamos visto en realidad en el primer Cobaite, pero ya hemos sacado algunas conclusiones y algunas cosas que me parecen interesantes. Hay una revista que está interesada, ya llevo 2 años perfilando y mejorando el artículo, así que yo creo que por ahí. Ahora, plataformas. Hay una plataforma que se llama, a ver, ¿cómo es? Yo la tengo por acá, que te ayuda de una manera realmente ostensible. ¿Puedes bajar un poquito la cámara para...? ¿Ah? No, la voy a poner aquí en el... No, digo tu cámara para visualizarte mejor el rostro. Ahí. Perfecto. Ya. Lo que te decía era, por ejemplo, se llama 4 Ready R, o Ready 4R, Ready 4R. Lo puedo poner ahí si quieres. Bien, yo lo comparto ahí en... Ready 4R. Esta es una aplicación, ¿cómo lo puedo decir? Es una aplicación costarricense. Tiene muchas limitaciones, sí, es verdad, pero es gratuita. Al menos puedes hacer 5 cosas y, ¿cómo se llama? Y tenerlas siempre. Por ejemplo, yo con esa aplicación hice una aplicación en realidad aumentada para explicar en quechua, o sea, para las poblaciones vulnerables, desde San Marcos, por ejemplo, el uso de medidas anti-COVID, ¿no? Al menos lavarse las manos, etcétera, etcétera, pero en quechua. Y lo hicimos antes que lo hiciera el Ministerio de Cultura, ¿no? O sea, por lo menos casi medio año antes, ¿no? ¿Cómo se llama? Y queríamos hacerlo en otros lenguajes, sobre todo, de nuestro medio. O sea, la realidad aumentada sí puede, hacer cosas en idiomas, como por ejemplo en nuestra lengua nativa, que es nada menos que el quechua y el aymara, que es un poco lo que estamos también buscando a través de realidad aumentada a nivel continental. Solamente han hecho uno acá en Colombia, y cada 2 años lo hacen en España. Así que hay que seguir esos procesos que a mí me parece que son maravillosos. Con esos programas uno puede empezar. Layar también te permite hacer algunas cosas, pero en realidad si quieres poder hacer, ya yo estoy haciendo aplicaciones propias, netamente personalizadas, ya lo hace con un software que se llama Unity de Vuforia. A ver, yo, es más, aunque no lo crean, el año pasado ya por una curiosidad nueva y por X razones, yo llevaba un curso este año
en Argentina a través virtual. O sea, sí hay sí hay las herramientas como para comenzar a aprender cosas nuevas, ¿no? Y aunque te parezca mentira, meterte a esos cursos significa de repente abordar métodos diferentes, porque el que te está enseñando tiene un método diferente de trabajo y quizás en algunos casos te puede simplificar de manera maravillosa lo que tú vas trabajando y realizando. Es muy difícil, no hay universidades, hay UNIR creo, tenía un curso de realidad aumentada, pero no hay posgrados que valoren ese tipo de situaciones. Yo sí creo, honestamente, que deberíamos tener herramientas para que los docentes puedan instruir mejor a sus estudiantes con el propósito de que ellos elaboren el material. Para dar una perspectiva diferente nada más ahí al toque, ¿cuál es la idea? Que ellos comiencen no a desarrollar, sino que de alguna manera sepan que la realidad aumentada va a ser como tener el PowerPoint, porque va a servir para hacer nuestras presentaciones. Y eso es lo que... Carlos, destaco dos cosas, tú me dirás si estoy en lo correcto o no. En base a esta experiencia de tus estudiantes exponiendo ante las autoridades del ministerio y esa satisfacción propia tuya de ver en ese proceso, y después comentar esto de poder enseñar o las lagunas que hay formativas específicas dentro de lo que es realidad aumentada. Creo que hay dos cosas que se deben distinguir, ¿no? Por un lado, dentro del ámbito docente, yo creo que un poco eso es lo que le pasó a tus estudiantes, ¿no? Explorar en las aplicaciones de Google, en las aplicaciones de Google, con solo colocar realidad aumentada de química y van a salir aplicaciones de realidad aumentada de química. O sea, uno puede buscar y atendiendo las necesidades que puede desarrollar en su aula, y puede realizar experiencias fantásticas, inclusive libros. Por ahí uno quiere escanear un código o descargar el código de los dinosaurios y puede armar un pequeño libro sobre los dinosaurios con realidad aumentada. O sea, no hace falta muchos conocimientos, a eso quiero ir, para poder llevar al aula una experiencia educativa. Ahora, si yo quiero, de repente, sí, desarrollar, como ya lo haces vos, personalizada, ese tipo de cosas, sí, se requiere un conocimiento de plataformas específicas para el diseño en 3D y bueno, toda esa tecnología, que como bien lo dices, lamentablemente, pero yo creo que ya dentro de muy poco tiempo ya deben empezar a haber esas ofertas formativas como en algún momento fueron. Debería haber, sí. Sí. Aunque por ahí hay unos cursos de Unity 3D, bueno, de ese tipo de cosas que son cursos, son áreas dentro de una carrera como diseño multimedial, por ejemplo, pero que no son específicas, ¿no? Como en algún momento hablábamos de Big Data, hace 10 años atrás, hablábamos de Big Data y hoy hay carreras específicas de Big Data, ¿no? De la analítica de datos, ese tipo de cosas. Quizás dentro de muy poco tiempo ya contemos con esas carreras. Yo quería diferenciar esto, ¿no? Por un lado, decirle a los docentes de que si quieren explorar el tema de la realidad aumentada, es más que sencillo bajar la aplicación, descargar los marcadores y aplicarlo, hacer volar la imaginación desde el punto de vista de la experiencia o la didáctica, de decir, bueno, yo lo voy a utilizar para los números, lo voy a utilizar para la forma geométrica, lo voy a utilizar para los dinosaurios. Hay aplicaciones para cada uno de eso, ¿no? Y bueno, por otro lado, el desarrollo, que ya en ese caso, en ese campo, Carlos es un experto y ya ha avanzado mucho en todo ese tiempo, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esas dos diferenciaciones. Sí, estamos de acuerdo, suscribo, si me das para firmar yo lo hago. Sí, es verdad, esa visión es real. Por si acaso, o sea, si la gente tiene dudas, si quiere hacer más cosas, que me escriban a Tócame que soy realidad aumentada en el Facebook y les responderé, ¿no? O sea, es más, yo he tenido incluso amigos mexicanos que han trabajado en la NASA, imagínate, me escribí y me decía, mira Carlos, yo necesito aprender realidad aumentada y de alguna manera yo lo iba orientando, porque aunque te parezca mentira, todos los que hemos aprendido realidad aumentada lo hemos hecho sin docente al lado, ¿no? Y más bien lo hemos trabajado como trabajan muchos chicos ahora, con tutoriales. Lo que pasa es que 50 pasos para hacer una realidad aumentada no es tan sencillo como quisiéramos, ¿no? Desde el punto de vista de comenzar a trabajar un desarrollo. Pero
de la otra manera, sí, claro, sí se puede. Yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando, Iván, ¿ah? Sí, sí, es real, es real. Cualquier cosa y cualquier necesidad, escríbanme a Tócame que soy realidad aumentada. Tengo un blog que se llama Tócame que soy realidad aumentada también, y estoy sacando un libro que se llama 7 ensayos de la interpretación de la realidad aumentada. Ahora, en el Perú todo el mundo se ríe cuando escucha ese nombre, ese título, porque 7 ensayos de la interpretación de la realidad aumentada le pertenece a de la realidad peruana, le pertenece a un conocido intelectual acá. Entonces, yo sé que esa parte del humor no calza en otros lugares como Argentina, pero ni en México, pero ahí estamos, ¿no? Estamos sacando ese primer libro y vamos a ver cómo nos va, que es un libro de, digamos, de trabajos científicos en realidad, ¿no? No es, lo único que tiene de humor es el título, ¿no? En realidad. Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Yo fui educador durante 23 años con niños y a mí me preocupa algo. Generalmente yo siempre partía las lecciones de lo real. Yo no soy partidario de los conceptos de millennials ni de generación Z, ¿no? Porque en ningún libro de psicología del desarrollo aparece. Yo creo que más bien si nosotros seguimos diciendo millennials, generación X, generación Z, bla, 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 creo que le estamos dando al estudiante la posibilidad de cerrarse el mismo y creerse que es así. Yo lo planteo de esta manera, con todo respeto, porque qué tanto la realidad aumentada con los docentes, porque es una realidad. El docente no tiene una formación realmente integral, lo digo en México, ¿sí? Y generalmente se van con la visión de que la tecnología es el fin y no es el medio. Y se podría, no sé, esa es mi pregunta, ¿usted cree que pudiera correrse el riesgo de darle mayor importancia a la realidad aumentada que a la realidad natural como tal? Digo, yo sé que usted trabaja a nivel superior, yo también, y me interesaría que el futuro docente generara esto para sus estudiantes, pero los que son profesores, o los que somos profesores, no siempre tenemos esa visión de unir lo natural. Si nos cuesta trabajo la teoría con la práctica, pues imagínense con la parte de los niños y con la parte, sobre todo escuelas privadas, porque en México se ha hecho estudios de que las escuelas privadas, sobre todo que abundan las bilingües, los papás van a las escuelas bilingües por el inglés, no por el español. Y obviamente los programas de inglés, con todo el respeto de mis jefes, ¿sí? No hacen constructivismo. Siguen teniendo una escuela tradicional y aunque llevan plataformas en inglés, yo no he visto ninguna plataforma que tenga realidad aumentada y que permita el acercamiento entre la realidad y lo que podría, la parte sensorial que usted está promoviendo mucho, ¿sí? Entonces, si desde este punto de vista se pierde esas sensaciones, ¿cómo ve usted esta visión de que pudiera correrse riesgo de caer en lo meramente tecnológico, en lo meramente realidad aumentada, y no desarrollar esta parte de los sentidos con el acercamiento natural, ¿sí? Me refiero al conocer una oruga, porque yo hacía proyectos con mis niños a partir de la observación del jardín, ¿no? Y cuando veían la oruga, seguían observando la crisálida y después comprendían entonces lo que era la metamorfosis y a partir de ella buscaban información en la red. Pero antes no. Entonces no sé, digo, a lo mejor yo soy el que estoy mal y mi pregunta es esa, ¿no? ¿No ve usted que corre el riesgo esa observación natural del niño, que corre el riesgo de enfocarse más a la parte tecnológica que lo que realmente vale la pena como ecosistema, por ejemplo? Tu pregunta es muy difícil, sobre todo para contestarla en minutos. Sin embargo, Juan Martín, hay dos cosas que me gustaría referir. La primera es que yo me cuido mucho de decir millennials, no sé si lo he dicho, pero Sí. sí lo he dicho. Pero, ¿cómo lo puedo decir? Pero sí es una realidad que los ratios de atención han bajado hoy en las nuevas generaciones. Es más, ni siquiera en ellos, también en nosotros. Cuando estamos haciendo algo, ¡pum!, perdemos la concentración de una manera más rápida. Y es que los nuevos medios de comunicación están orientados al show permanentemente y a engancharte. Sí, esto es realidad. O sea, pienso que no es un problema exclusivo de los
adolescentes, ¿no? También es un problema general, ¿no? A mí me pasa con frecuencia, ¿no? Que tengo 4 o 5 mensajes y me olvido de uno, ¿no? Yo suelo trabajar al toque, por ejemplo, Iván me dice, mándame tu currículum, yo se lo mando ahí de manera inmediata, porque sé que si no lo hago ahí, no lo voy a hacer después. O sea, como para que veas que nuestros ratos de atención no solamente están referidos a los chicos. Lo segundo era el descubrimiento, ¿no? Por ejemplo, hay entornos que pueden resultar siendo peligrosos. Nosotros hicimos una aplicación referida a la aracnofobia. O sea, ¿cómo es eso? Tú podías ver, para someter al paciente, digamos, a las arañas, sin necesidad de someterlo a un entorno que pudiera resultar siendo peligroso para él. Y nos fue muy bien haciendo ese tipo de experimentación, que me voy al otro extremo del que tú estás en realidad proponiendo. Y es que evidentemente la realidad aumentada te puede servir incluso para que puedas ensamblar un auto, Sí, claro. y te van diciendo dónde va cada pieza. Y entonces puede ser mucho más sencillo, por ejemplo, aprender a instalar un coche desde cero, ¿no? Por ejemplo. O aprender a soldar, o sea, sí sirve para eso. Ahora bien, hoy en tu celular tienes una máquina del tiempo. Tú te pones los lentes estos de realidad virtual, ya no de realidad aumentada, y puedes estar de repente en la Plaza San Martín, en la Plaza de Armas del Perú, cuando San Martín está haciendo la proclama de la independencia del Perú, ¿no? Y ir caminando en ese entorno físico y poderlo ver más cerquita. Entonces tienes una máquina del tiempo allí. ¿Por qué relegarnos a eso? Ahora, los peligros que yo veo no están relacionados en este momento en los entornos educativos, están más relacionados en los entornos políticos, ¿no? Porque, Bien, por ejemplo, bien, sí. en Pokémon Go, hay países que no han usado la aplicación porque tiene mucho espionaje. Recuerden que el John Hank, que es el amigo de creador de Pokémon, de Niantic, está vinculado con la CIA. Como él hizo el Google Maps, muchas veces, por ejemplo, según los Wikileaks, él era el que hacía los soplonajes para que las fuerzas americanas fueran a capturar a determinados personajes. Mira, no estoy bromeando, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, que sea difícil. Y en el futuro es muy probable que la realidad aumentada se constituya en un fenómeno un poco más difícil. ¿Por qué lo digo? Porque el hiperrealismo está llegando a tal nivel que en manos de gobiernos con poco criterio ético como el actual de Perú, puede constituir en una herramienta Latinoamérica, en general. de distorsión terrible. No, yo lo digo ahorita por Sí, sí, esa lo sé. licencia que me da lo que está pasando en el Perú en este instante, ¿no? Pero en realidad sí, es verdad, toda Latinoamérica padece por ese tipo de cosas, pero yo lo digo asociado a criterios políticos, o sea, va a ser realmente terrible, porque vamos a percibir realidades que no están y que no son. Es por eso que también mi labor no solamente es educar para el uso, sino también educar para que no se use de determinada manera la realidad aumentada, porque si no, podría terminar siendo medianamente peligrosa, ¿no? Sí, hay una cuestión que me parece importante, yo concuerdo con los dos en este dilema y también pensar en los extremos, ¿no? Yo creo que es interesante no perder de vista lo natural, pero tampoco dejar de aprovechar las cuestiones que nos brinda la tecnología, ¿no? Si yo de repente, como decía Juan Martín, tengo a mis estudiantes de preescolar y les quiero enseñar la huerta y las orugas y los seres vivos y los ecosistemas, sí, los llevo a la huerta, ¿no? Pero si de repente a mis estudiantes les quiero mostrar el sistema o cómo se conforma una catarata y no lo puedo llevar a las cataratas del Iguazú o a las cataratas del Niágara. Entonces, les traigo unas Ni gafas, yo he ido. me conecto simplemente a YouTube
y busco una filmación que seguramente alguien hizo en 360 de las cataratas del Iguazú y les muestro la experiencia a esos estudiantes, ¿no? Se han creado muchos recursos, mucho contenido de realidad virtual, de realidad, realidad virtual y realidad aumentada, justamente para brindarle esa oportunidad a aquellos que a lo mejor en su vida puedan ir a las pirámides, puedan ir a las cataratas, puedan ver, qué sé yo, el lugar donde descansan las mariposas, ¿cómo se llama la de México? Monarca. Las mariposas monarcas antes de su viaje, no sé, a Canadá, y llevarlos a ese bosque de ahí, y quizá lo pueda hacer yo en video real, filmado en 360 por alguien que estuvo en ese momento, y yo con las gafas de realidad virtual les puedo hacer sentir esa experiencia de esos niños, ¿no? Acá en Argentina, por ejemplo, hubo una experiencia muy interesante y fue estudiada desde el punto de vista científico, aquellos pacientes con diálisis, ¿no? Que generalmente se hacían las diálisis, pasaban horas en esos sillones viendo un televisor, y cada vez que salían de la diálisis salían Estresados. de la salud, ¿no? Bueno, débiles, bueno, tenían una cierta experiencia porque, bueno, producto justamente de la diálisis. Entonces empezaron a hacerles diálisis con gafas de realidad aumentada, de realidad virtual. Bueno, le hacían la diálisis mientras él recorría una bicicleta, un video por las playas paradisíacas de Brasil, ¿no? Estando acá en la provincia de La Rioja, por decirte. Y bueno, la experiencia, el estado de ánimo, esto que comentaba Carlos respecto a las sensaciones o a los sentidos, cambia totalmente el estado de ánimo, ¿no? Era increíble cómo había afectado en buena medida, ¿no? En buena manera, en ese sentido. Yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? No debemos dejar de descuidar. Acá nosotros por esta sala paso también a Sara de España, y nos contaba ese movimiento huertilli que hacía ella respecto del trabajo con la huerta y cómo le enseñaba a sus estudiantes, ¿no? Yo creo que eso es interesante, es muy importante, pero no dejar de lado todo lo potencial de la tecnología, ¿no? No, Iván, yo también estoy de acuerdo contigo, pero me gustaría reseñar la experiencia, por ejemplo, de una compatriota tuya, Viviana Ocampo, Sí. que también estaba en Cobaite, y que, por ejemplo, ella enseñaba física, tomando en consideración la montaña rusa. Entonces les ponía a los chicos los lentes de realidad virtual. Ahora, eso lo hizo en un momento en que recién estaba entrando la realidad virtual, el año 2016. Y Microsoft la reconoció como una de las educadoras regionales en tu país, ¿no? Cosa que a mí me pareció verdaderamente genial, ¿no? Porque ella tiene una mirada, un impulso. Además, no es solo ella, ¿no? O sea, está con una serie de Sí, profesores. un equipo grande en Corrientes lleva la vanguardia en todo ese desarrollo, ¿no? Está Gustavo también. Ya parece una generación de docentes nuevos, toda una hornada de profesores que están haciendo cosas maravillosas. Gustavo, no me acuerdo el apellido, Gustavo Yago. claro, Gustavo Yago. claro, que incluso trabaja muchísimo con realidad virtual 360, ¿no? Que es también una experiencia inmersiva, ¿no? En el mundo se está trabajando mucho lo que se llama el periodismo inmersivo. Diarios como el New York Times ya tienen sus secciones VR que te permiten hacer verdaderas maravillas, ¿no? Esa es un poco la condición que se tiene, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que tampoco, a mí no me, yo tomo la realidad aumentada como una herramienta y mira que yo vivo de eso. No, y se ve, profe, se ve. No la puedo tomar, o sea, no es que la realidad aumentada por ser la realidad aumentada me va a ayudar, no, o sea, tengo que ver que verdaderamente tenga una aplicación. Mira, en la publicidad ocurre un hecho sumamente alucinante. Es tal, cuando se hace una activación en realidad aumentada, es tan espectacular que la gente se olvida qué es lo que se está promocionando. Entonces, publicitariamente ya no te sirve, ¿no? Y eso es lo que debemos evitar en la educación. O sea, hacer que la experiencia sea sumamente espectacular, pero que cognitiva y sensorialmente produzca mejores seres humanos. Eso es lo que deberíamos nosotros aspirar con, digamos, incluir la realidad aumentada en el aula. Que no es incluirla por incluir, o sea, yo de eso sí, Yo se lo preguntaba, prof, porque, perdón,
porque a mí me pasa con los estudiantes, ¿no? Siempre que hacen un material didáctico en físico o multimedia, les digo, dime cuál es el objetivo didáctico. Y me responden, va a empezar, claro, claro, ¿no? O sea, me tocó dar una conferencia, aquí en México, y yo se los dije, con todo respeto del sistema, ¿no? Porque tenía que ser muy sutil, porque fue para el gobierno. La mayoría de los maestros, hablando de competencias, que es lo que según se trabaja en México, se van más por los saberes conceptuales que por el procedimiento y por las aptitudes. Entonces, aquí es donde la tecnología, cual sea, corre el riesgo de entonces que si no tengo la claridad, y lo decía también nuestro amigo de México, ¿no? Ay, se me fue el nombre, que yo también presenté. Nos decía, se pierde de vista que lo que voy a evaluar no es el material didáctico, ¿no? Sino la forma en que se relaciona el saber previo con el saber nuevo, y si hay un saber previo fijo, yo creo que la realidad aumentada tendría un éxito, o va a tener un éxito tremendo. Cuando no, pues obviamente se siguen quedando vacíos, y eso pasa con el educador, ¿no? O el pedagogo, que utiliza la herramienta, utiliza la tecnología, pero a veces no sabe ni para qué. Entonces ahí es donde yo considero que corremos el riesgo de que la tecnología pierda el valor real, como usted lo está proponiendo, profe. ¿Sí me explico? Juan Martín, discúlpame, algún paréntesis acá. Un poco, yo lo escuché en una charla, en un comentario tuyo en algún momento que me quedó resonando, ¿no? La cantidad de congresos y eventos educativos, webinars y todas esas cuestiones, lo dijiste vos así, palabras más, palabras menos, y lo traigo a colación con lo que estás diciendo, ¿no? Se habla mucho de las TIC y poco de las TAC, ¿no? Así es. Entonces, volvemos a esta cuestión, ¿no? Yo creo que es muy asertivo lo que estás comentando, esto de no descuidar el objetivo pedagógico y sobre todo la cuestión del conocimiento, ¿no? Bueno, hay una mezcla ahí entre lo que nosotros deberíamos tener un cierto equilibrio también, por eso digo que también adquirió cierta relevancia el modelo CHEPAS, ya desde el 2006 hasta la época, esto del equilibrio entre el conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar. Entonces, hay cuestiones que es necesario que nos tengamos que realizar, ¿no? Yo creo que la tecnología, tal como la plantea Carlos, desde el punto de vista de su excelente experiencia de la realidad aumentada. No, es genial, es genial. Hace desarrollo personalizado, este libro de cuentos que permite llevar el cuento a otro nivel en ese sentido, y no solamente eso, sino que los mismos estudiantes puedan crear su propio cuento aumentado. Y poder tener esas experiencias por ahí que a lo mejor no lo tienen desde el punto de vista de esto que voy a decir que es importante, ¿no? Desde el punto de vista del medio, del entorno en el cual este estudiante no está inserto, ¿no? Entonces, creo que es interesante. Hay muchos, como decíamos recién, de Gustavo Yago Mesa, que genera contenido en 360 y lo comparte y lo hace público. Ha sido también galardonado por Google como uno de los productores mayores productores de contenido de esa zona, contenido en 360, y creo que es importante, ¿no? Así que, bueno, solamente ese es mi aporte. ¿Sabes qué? Ayer estaba en clase con el grupo de posgrado de Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de allá de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y estos chicos estaban presentando su trabajo. Y hay uno que me pareció a mí extraordinario, que era, hay un cuento que se llama Gallinazo sin plumas. Yo no sé si lo han escuchado por allá, de Julio Ramón Ribeiro, que es un cuentista peruano, que es de la gente que escarba en la basura. O sea, son dos niños en abandono material y psicológico. Sí, se pasmó. En realidad virtual, ¿no? Ya hay películas en realidad virtual, y hacer un cuento de esa naturaleza me conquistó, ¿eh? En realidad. No sé si se fue la señal, no. Me conquistó, me pareció extraordinario, O sea, cómo podemos hacer que los chicos comiencen a producir contenidos a partir de realidades mixtas, ¿no? Que es un poco la materia en la que estamos, ¿no? Entonces, claro. Yo sí creo que eso sí es una herramienta constructivista, y que eso sí hace
que el estudiante aprenda. Entonces, para eso el docente tiene que dominar la realidad aumentada, para que luego ellos puedan comenzar a hacer propuestas medianamente interesantes, ¿no? Estuve dictando también en San Marcos, en el Raúl Porras. Yo te hago la extensión, porque ya tengo el curso hecho, de repente con Cobaite lo podemos hacer el próximo año, una especie de taller antes de empezar el Cobaite, para comenzar a impulsar la realidad aumentada. Así como hace Facebook y Google, ellos, por ejemplo, dicen, el Internet es un derecho universal. Nadie tiene que pagar por Internet, porque ellos cobran por la publicidad y por otros elementos, ¿no? Entonces, mientras más gente esté conectada, más posibilidades de éxito ellos van a tener. Igual me pasa a mí con la realidad aumentada. Así que está la invitación hecha por mi parte para ver de repente con Cobaite qué es lo que se puede hacer en un primer taller, algo antes de entrar ¿no? Entonces, y de repente podría servir para presentar las propuestas de algunos educadores a nivel continental, ¿no? Entonces, Genial. que me parecería que ya estaríamos apoyando desde Cobaite, produciendo y generando nuevo material. Justamente charlábamos ayer, Juan Martín. Acá tenemos ya otro capacitador. Perfecto. Perfecto. Otro cobaitero, diría. Es uno de la primera línea. Este lo tenemos que tener como, viste, cuando uno ya ingresa a la universidad, no sé, en Cambridge le dan la lapicera, como ya un modo de ser honorífico. Bueno, Carlos ya nos acompaña desde el comienzo y siempre predispuesto para eso. Bueno, de mi parte, nada más, Carlos. Yo no sé si Juan Martín tendrá alguna otra cosa. Solamente agradecerte a ti, Iván, por esta oportunidad, de estar con con todo el respeto, con este monstruo, ¿no? Me ha dejado, anonadado, decimos en México, porque tengo tarea. Tengo que revisar que es todo esto para que entonces las siguientes generaciones que me toquen con estudios de pedagogía y psicología en la parte educativa, pues tengamos que revisar esto, porque no se puede, como lo mencionas tú, no se puede dejar a un lado, porque es parte del desarrollo de habilidades cognitivas y por ende, pues de competencias. Felicidades, maestro, mi respeto, mi reconocimiento, y ha sido un honor estar con usted. De verdad, muchísimas gracias. El honor es mío. Iván sabe que incluso en alguna oportunidad he querido llevar esto también a Perú, o sea, pero Perú se mueve solo, entonces no sé qué tanto puede hacer, pero si estás pensando en alguna sociedad futura, genial, estamos ahí para servirte. Estamos con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tiene 469 años de vida institucional, ¿no? Es la decana de América, y verdaderamente para nosotros también sería un honor contar con Cobaite, ¿no? Y ser sí, de repente... Totalmente. La idea es a futuro como proyección, como crecimiento. Un poco también lo tocaste así al pasar respecto de lo que hacen las grandes empresas para conseguir publicidad paga. Nosotros tenemos publicidad gratuita, así que no nos diferenciamos en todo y queremos hacer siempre que tratar en lo posible de que el Congreso siga siendo gratuito. Hacemos un esfuerzo de trabajo arduo. Llegamos ya con poca pila. Este primer congreso largo que hicimos de casi 7 días, lo ampliamos a justamente este día domingo, porque lamentablemente entre la organización de todas las conferencias quedaron muchas conferencias ahí, y bueno, no queríamos que todos estén presentes en realidad, ¿no? Y bueno, terminar hoy el congreso contigo, como lo empezamos en algún momento, para mí es un honor, por eso también quería estar presente, acompañándote. Bueno, agradecerle obviamente a Juan Martín, estar un domingo aquí aprendiendo. Hay gente conectada en el Facebook también, les agradecemos que nos acompañen. Para mí es un gusto y bueno, obviamente agradecerte. Esta mañana muy temprano Juan Hernández de ahí de México estuvo desde las 6 de la mañana conectado. Entonces, a lo largo de estos 7 días, porque iniciamos el domingo, hoy ya te invito, vamos a hacer el cierre este domingo a las 20 horas. Desde ese domingo hasta este domingo pasaron un montón de cosas, ¿no? Muchas cosas interesantes de lo educativo, ¿no? Docentes que presentan su temática a las 6 de la mañana, otros que ya están entrada la noche, otros que a lo mejor descuidaron su familia, ustedes que están en este momento un domingo conectados. Entonces, para mí es realmente muy valorable y bueno, uno
los tiene como grandes educadores, ¿no? Como esos ejemplos que uno quiere inculcar permanentemente a nuestros estudiantes de magisterio, a nuestros formadores, aquellos que están estudiando, en el caso mío, por ejemplo, licenciaturas en tecnología educativa, de contagiar esto del uso de la tecnología desde el punto de vista responsable, educativo, y bueno, y realmente tener personas como vos, como Juan Martín, siempre predispuestas. Juan Martín, no sé, ha moderado como 10 charlas por lo menos, y ahí está con la misma entusiasmo, el mismo entusiasmo, las mismas ganas, y la verdad que es interesante, ¿no? Yo simplemente, palabras de agradecimiento, hoy vamos a tener la posibilidad ya de hacer este cierre formal y bueno, y empezar el camino para la construcción de un cuarto, y seguramente te vamos a convocar y vamos a convocar a las instituciones, porque la idea es hacerlo colaborativo, seguir profundizando esta construcción colaborativa de este evento que ya dejó de ser un evento de un grupo de personas o de una institución para ser de muchos, de todos los educadores, porque tener esta posibilidad de compartir de manera gratuita, abierta, el conocimiento, la investigación, en este caso el tuyo, Carlos, que lo viene desarrollando desde hace años, creo que es muy fructífero, ¿no? De repente, el otro día leía un comentario, le decía a Juan Martín, ¿no? Una profe que era la primera vez que participaba en un congreso, porque lo veía el congreso como algo inalcanzable, que estaba reservado solamente a aquellos que hacen grandes investigaciones, ¿no? Y esa profesora, esa colega, tenía una experiencia genial, ¿no? Como lo que te pasó con tus estudiantes. Entonces, esas cosas son las que tenemos que visibilizar para, yo creo que ir construyendo una educación mucho más actual desde el punto de vista de la innovación permanente, ¿no? Yo creo que el que estuvo escuchando ahora seguramente está googleando o está youtubeando, como digo yo, cómo crear una aplicación con realidad aumentada, o cómo crear o cómo que es un marcador, o cómo descargar una aplicación para ya en lo pronto o la clase o el año que viene ya ponerlo en práctica con sus estudiantes, ¿no? Para de repente llevarle esa oruga que dice Juan Martínez, que la tenemos que ver en el jardín, a lo mejor la llevan, porque vive, no sé, acá hay lugares donde son rurales o desiertos, donde a lo mejor nunca van a ver una oruga y a lo mejor la tienen en la palma de la mano con la realidad aumentada, ¿no? Entonces, o una araña, no sé. Así que bueno, de mi parte, felicitaciones, gracias nuevamente, mil gracias por estar presente este día domingo. Y bueno, nada más que eso, agradecerte, y bueno, ya hacemos el cierre y ya te dejamos descansar, y también a Juan Martín, y descansamos todos, ¿no? Porque yo creo que llegamos a este momento. Nos vemos al rato. Sí, nos quedamos conectados, Juan Martín, un segundo, si te comento algo, ya Sí. le pedimos a Juan Carlos. Sí, perfecto. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Les deseo lo